Me confirme que se ve en la pantalla el resumen de la clase. Buenas tardes, Inge. Sí. Muchas gracias. Ya, entonces en el aula ya está este resumen 5 y también en el blog de notas del grupo ya está el resumen 5, ¿no? Que es el que vamos a comenzar hoy día. Entonces, antes de comenzar, les quería decir que ya está listo el examen calificado de todos los estudiantes que rindieron. No sé si aquí está presente alguien que no rindió el examen. Sí, profe, yo. Aaron, ¿y alguien más? Mañana es el examen a las 2 de la tarde, ¿no? Por si acaso, por favor. Entonces, yo ya les puse un enlace para la reunión en Zoom voy a tomar atrasado el examen de estadística y de cálculo a la vez al mismo tiempo. Entonces, por favor, para estar atentos con eso. Si es que tienen la justificación, me la mandan al correo y entonces no se sanciona la nota. Y si no la tienen, pues me toca sancionar. ¿Ya? Profe, ¿de cuánto es la sanción? 30%. Ya, porque no me dieron la justificación. Dijeron, no, en mi caso no me pudieron dar. Ya. Ujú. Listo. Entonces, así quedamos. Si hay alguien más que necesite dar el examen, ya está publicado ahí. También les puse un enlace para que llenen un formulario para que quede el registro, ¿no? De, de, de los inscritos para el examen atrasado. Listo, entonces vamos a comenzar este nuevo tema. Como pueden haber visto en la calificación de sus exámenes, se notó que hay muchos estudiantes que no tienen una buena anotación. Comenzaron por ejemplo, en el primer ejercicio que era de los conjuntos de nivel. Algunos no pusieron la definición de conjuntos de nivel. Algunos sí, pero bastantes, digamos que más o menos un 35% de los estudiantes no colocó la definición de conjuntos de nivel como tal. También no se dieron cuenta que en ese caso la función que era B, que dependía de la masa y de la altura, era una función de R positivo, cruz de R positivo, puesto que la masa, como es el peso de la persona, tiene que ser positiva y la altura también positiva. Entonces no había ningún caso en que la masa o el peso la masa o la altura pudieran ser cero. Sí, porque toda persona, por más delgada que sea, no tiene masa cero, ni por más pequeña que sea, no tiene altura cero. Entonces, en este caso, esta función estaba definida solo para el primer cuadrante del plano cartesiano, es decir, R positivo, cruz, R positivo. Entonces, eso no se dieron cuenta muchos, ¿no? ¿Qué más? En el caso de las derivadas también se pedía que hagan las derivadas calculan las derivadas a través de la definición y algunas solo usaron las reglas de derivación, manteniendo la una variable constante mientras la una era variable, la otra se mantenía como constante y se aplicaban las reglas de derivación. Pero dijimos que eso era algo que se podía utilizar para hacer más rápido el proceso, pero no necesariamente esa es la definición, esa no es la definición, ¿no? La definición era con el límite, ¿sí? ¿Se acuerdan? Considerando que X se incrementa en una cantidad y H se mantiene fijo cuando derivo con respecto a X. Y de igual manera cuando derivo con respecto a Y, X es la que se mantiene fija y Y es la que se incrementa. Entonces ahí también vi que bastantes se equivocaron en eso. También, eh, cuando se les pidió que digan cuál es el ritmo de crecimiento, algunos no supieron denotar eso. Entonces les pediría que pongan más atención en la forma de denotar o de escribir las cosas, ¿no? Cómo se escribe una derivada en un punto respecto a un vector, cómo se escribe una derivada parcial, ¿sí? Una derivada direccional, cómo se escribe el gradiente. Entonces, en esos detalles tienen que estar pendientes porque no se puede escribir como quiera. ¿Sí? Ya, entonces con esas observaciones para su examen, vamos a continuar. Ya cada uno sabe lo que tiene que estudiar, ¿no? Si es que quiere avanzar, no puede quedarse con todos esos vacíos que están.
tiene que ponerse a estudiar seriamente, si no se le va a complicar los siguientes temas, porque nada es completamente aislado, todo es como secuencial, ¿ya? Entonces, habíamos visto nosotros cálculo de trayectorias, ¿se acuerdan? Entonces decía que si teníamos una función así, f, definida desde un Rn en Rm, donde los x se transforman en f de x, teníamos tres casos. Cuando n igual a 1 y m es mayor que 1, entonces esto se llamaba trayectoria, recuerden. Si n es mayor que 1 y m es igual a 1, o sea, estas son las dimensiones del conjunto de salida y de llegada, ¿no? Entonces este era un campo escalar, como los que estábamos viendo. Y el otro caso era que n sea mayor que 1 y m también mayor que 1. Ese, en cambio, es un campo vectorial. Entonces ya vimos de las trayectorias y de los campos escalares, ya estudiamos los límites, la continuidad, las derivadas, ¿cierto? Ahora entonces nos toca lo mismo, pero de los campos vectoriales, sabiendo que este es nuestro caso ahora, ¿no? N mayor que 1, M mayor que 1. Entonces irá de R2 en R2, de R2 en R3, de R3 en R2, de R4 en R2, etcétera, ¿sí? Entonces, cálculo diferencial de campos vectoriales. Una vez que hemos desarrollado las definiciones necesarias para el cálculo diferencial de campos escalares, mire, esto es importante para todo lo que se vio de campos escalares, es importante para los campos vectoriales porque es como la base. La tarea entonces dice es extender esas definiciones que vimos para campos escalares, las vamos a extender para los campos vectoriales. Y eso es bastante sencillo, así como cuando estudiamos las trayectorias, la teoría de las trayectorias se fundamentaba en la teoría de las funciones de una sola variable, escalares de una sola variable, ¿no? Entonces ahora en cambio los campos vectoriales se desarrollan en función de la teoría de los campos escalares que acabamos de ver. Entonces, en esta sección dice, asumiremos que n y m son mayores que 1, como pusimos aquí, y que omega, el conjunto de salida, es subconjunto de Rn, ¿sí? Entonces, comenzamos con la definición de... antes de ver el límite, y acá les puse unos ejemplos, y en el grupo también, en el grupo de Teams les puse un enlace para un graficador de campos vectoriales, para que lo revisen después. Aquí están unos ejemplos de los campos vectoriales, ¿sí? Aquí está bien. N vale 2, M vale 2. Entonces va de R2 en R2. N igual a 2, mayor que 1, ¿no? Y M mayor igual a 2, también mayor que 1. Entonces la función, el campo vectorial va a ser de R2 en R2. Aquí sería donde los pares ordenados X, Y, ¿no es cierto? Porque estamos en R2, se van a transformar en una F de X, Y que va a tener la forma como dice aquí, 1 en X, 0 en Y. Así. Tiene dos componentes, miren, el conjunto de salida tiene dos componentes, X, Y, o son pares ordenados. Y las imágenes ahora también son vectores de dos componentes porque el conjunto de llegada es R2. En este caso, las componentes son constantes, miren, 1 y 0, son valores constantes. ¿Cómo graficaríamos esto? En el plano le graficaríamos así, colocamos nuestro plano cartesiano X, Y, ¿no es cierto? Este es el eje X, este es el eje Y. Nos ubicamos en un punto, por ejemplo, este punto de aquí. Nos ubicamos aquí y en este punto por un momento trasladamos los ejes coordenados a ese punto. Por un momento, imaginariamente, ¿ya? Les movemos a los ejes coordenados y estando en ese punto, trazamos el vector de componentes 1 en X, 0 en Y. O sea, se mueve 1 a la derecha y nada hacia arriba ni hacia abajo. Este es un vector. Luego, al final de ese, otra vez traslado los ejes coordenados ahí y otra vez trazo el vector 1 en X, 0 en Y. ¿Sí? Y así, infinitos. Y eso es en cada
punto del plano. Si se imagina, aquí están solo unos pocos vectores representados como las imágenes de este campo vectorial. Solo para que no se vea tan amontonado, no están algunos. Pero todos los vectores son así, mire. Entonces pensemos que pasamos un fluido como el agua, por decir, en un campo de velocidades como este. Entonces el agua o el fluido circularía así, de izquierda a derecha. Así se circularía, ¿sí? Como tal vez en una tubería, ¿no? Sí, en una tubería de un gran diámetro, fluiría así, ¿ya? Entonces este es un campo vectorial con componentes constantes. Entonces esta es la F1. Esta es la F1 de XY, constante, y esta otra es la F2 de XY. Mejor le voy a poner así. Para este caso, la componente 1 del campo es igual a 1 y la componente 2 del campo es igual a 0. Es un campo de componentes constantes. Veamos el siguiente ejemplo. Fíjese ahora, también estamos de R2 en R2. Entonces, N igual a 2, M igual a 2 también. N igual a 2, M igual a 2 también, como el ejemplo anterior. Entonces se representa en el plano. Pero ahora fíjese, las componentes ya no son constantes. La F1, la componente 1 de XY, es igual a X, y la componente F2 de XY es igual a menos Y. Ya no son constantes. Ahora la componente 1 es una función lineal para X, ¿no es cierto? Porque está con exponente 1 y dependiente positiva, si es que hiciéramos la gráfica. Y la componente 2 depende solo de Y tiene el signo menos 1, ¿no? O sea, está con un menos 1 como coeficiente, es decir, tiene una pendiente negativa. Entonces, fíjese ahí la gráfica, ¿cómo sería? En cada punto, ¿no es cierto? Nos ubicamos aquí, movemos nuestros ejes coordenados y lo que vamos a hacer es, estando en este punto, vemos cuánto vale X y cuánto vale Y. Entonces nos movemos. La misma cantidad que él diga el punto aquí, por decir, si este fuera 0,9, pues me muevo 0,9 a la derecha y 0,9 para abajo. Pensemos que este es el punto 0,9 en X, 0,9 en Y. Entonces, estando en el punto 0,9, 0,9, me ubico ahí, trazo mi nuevo eje coordenado por un momento, me muevo 0,9 a la derecha y 0,9 para abajo, porque dice menos Y, ¿no? Si dijera Y, sería 0,9 para arriba y las flechitas estarían así, para arriba, ¿ya? Entonces, si un fluido estuviera bajo la acción de este campo, el fluido se movería así, mire. A medida que se acerca al origen, comienzan a curvarse y irse para la derecha. Igual, si vienen por abajo, curvan y se van hacia, como que el eje X fuera asintótico, ¿no? Así, fuera la asíntota. Igual para acá se van para la izquierda y viniendo de abajo, por este lado, se van también para la izquierda. Esa es la forma en la que se movería un fluido bajo la acción de este campo vectorial. Otro. Ahora, seguimos con n igual a 2 y m igual a 2. O sea, la dimensión del conjunto de salida es 2 y de llegada también. Aquí tendremos los pares ordenados de XY y que se transforman en f de XY igual a la componente 1 que es X más Y ahora y la componente 2 que es X menos Y. ¿Sí? Componente 1, componente 2. Y ahora entonces nos ubicamos ahí y vamos generando en cada punto un vector. Por eso se llama campo vectorial, porque el conjunto de imágenes de estos campos son vectores, ya no son escalares, ya no es un número, es un vector de 2 componentes y m es igual a 2, de 3 componentes y m es igual a 3, de 5 componentes y m fuera 5, ¿no? ¿Ya? Ahí pueden buscar en el GeoGebra o más bien en el Google poner graficadora de campos vectoriales en el plano y les va a salir algunas posibilidades, ¿no? Para cambiar. Ahora nos cambiamos a otra dimensión, mire. Ahora estamos con n igual a 3 y m igual a 3.
Ahora ya estamos en el espacio. Fíjese, entonces aquí serían los sistemas ordenados X, Y, Z, o las ternas, ¿no? Se transforma en la función, en el campo vectorial f de X, Y, Z. Y que en este caso, la componente 1 de X, Y, Z es igual a 1, constante. La componente 2 del campo X, Y, Z es igual a 1. Y la componente 3 también es constante. F3 de X, Y, Z es igual a 2. Son las tres componentes son constantes, ¿sí? Y aquí dibujadas ahora en el espacio, ¿no? Mire, estamos los ejes, el rojo es el X, el verde es el y el azul es el Z. Ahí está. Entonces, en cada punto del espacio, estando aquí, como que igualmente traslado los ejes coordenados acá, ¿no? Trazando paralelas. Paralela X, paralela Y, paralela Z. Trazo los ejes X', Y', Z', que significa que son nuevos ejes en cada punto, ¿no? Y ahí estando ahí, me muevo. Uno en X, uno hacia adelante, porque está positivo. Uno en Y, uno hacia acá, porque hacia acá es del positivo. Y uno en Z, dos en Z, hacia arriba, dos. Y ahí está. Entonces el vector que va desde este punto hasta este de acá, ese es el vector que representa en ese punto. Y así en cada punto del espacio. Entonces ahora, imaginen, si tengo un fluido como el aire o el CO2, por ejemplo, ¿no? Y está bajo la acción de este campo vectorial, este fluido, el dióxido de carbono, se va a mover en esta dirección así. Todo para arriba, como que se va hacia el cielo, ¿no? Así se va a mover el fluido. Ahora tengo otra vez en R3, pero fíjese cómo se forma. Los vectores son pequeños. Mientras más cerca del origen están, son más pequeños. Y mientras más se alejan, se vuelven más grandes. Pero todos circulan, es como que giran alrededor del eje Z. ¿Le ven? Los vectores giran alrededor del eje Z. Es como cuando se forma un torbellino, ¿no? ¿Sí? Sí. Miren las componentes. La F1 es menos Y, la F2 es X y la F3 es 0. ¿Sí? O sea, solo tiene componente en X y en Y, y en Z va a ser 0. No va a aumentar ni a disminuir. Entonces, un fluido en este campo de fuerza o de velocidades va a moverse así, en ese sentido, en el espacio. Entonces, son unos ejemplos de campos vectoriales para que recuerden, porque ya vimos unos ejemplos también antes, y ahí les puse el enlace para que ustedes puedan colocar otros campos vectoriales y ver cómo se representa las distintas formas, los vectores, ¿no? De esos campos vectoriales. Entonces, con ese tipo de funciones vamos a trabajar en este resumen. Entonces, de esos vamos a sacar. En primer lugar, vamos a estudiar el límite de los campos vectoriales. Entonces, definición 1, límite. Tenemos el campo F. Acuérdese que decía que si era trayectoria, se podía usar las letras alfa, beta, gamma, griegas, ¿no? Si son campos escalares, se decía que se podía usar F, G, H, las minúsculas. Y si es campo vectorial, la F, la G, la H, y así cualquier otra, ¿no? Pero esto no es lo que define si es trayectoria, campo escalar o campo vectorial. ¿Qué es lo que define cuál de los tres tipos de funciones vectoriales es? La dimensión del conjunto de salida y la dimensión del conjunto de llegada. Entonces no importa si le pongo F minúscula o F mayúscula o le pusiera alfa, daría lo mismo. Lo que tengo que darme cuenta es cuánto vale la dimensión del conjunto de salida y el de llegada para según eso ver cuál de los casos estamos trabajando. Entonces ahora nos dedicamos a los campos vectoriales. Entonces dice,
dados F, el campo que va de omega en Rm. Recuerde que omega es su conjunto de Rn, dice aquí, ¿no? Es un conjunto o puede ser todo el espacio n-dimensional. Es un campo vectorial y A es un elemento de omega. Esta coma de aquí, esta es una que se ha ido ahí de gana. A pertenece al conjunto de salida del campo. El límite del campo vectorial cuando X tiende a un valor A, ¿sí? Es, entonces, el límite del campo f de X cuando X se aproxima a A va a ser igual al límite cuando X se aproxima a A de la componente 1, coma, el límite cuando X se aproxima a A de la componente 2, puntos suspensivos, el límite cuando X se aproxima a A de la componente enésima, ¿sí? Ahora, cada uno de estos límites tiene que existir. Si existen todos menos uno, digamos este no existe, entonces no existe el límite del campo vectorial. Tiene que existir el límite de la componente 1, de la 2, de la 3, de la 4, hasta la enésima. Todos y cada uno de los límites tiene que existir. Si uno no cumple, no existe porque me sale infinito. Entonces, el campo vectorial no tendría límite, sería la conclusión a la que debería llegar. Por eso dice, siempre que los límites de la derecha existan. Entonces, el límite de f de x, cuando x se aproxima, es igual a esto, siempre que cada uno de estos límites tenga un valor finito. 0, 1, un medio, menos un medio, un tercio, el que sea, pero finito, ¿no? Dice, note que cada FI va de omega en R, es un campo donde I va desde 1 hasta M. Entonces, tales límites están definidos de la forma que fueron presentados en el capítulo anterior cuando vimos campos escalares. Cada una de estas, así, ¿no? F de, ahora pensemos, X1, tengo X2, X3, puntos suspensivos, Xn. La función depende de n variables y esto va a estar conformado por F1 de X1, X2, Xn, coma, F2, también para la componente 2 va a depender de X1, X2, puntos suspensivos, Xn. Y así vendrá la otra F3, F4, etcétera, hasta llegar a la componente enésima, ¿no? F de Fm de X1, X2, XM, XN, perdón. Ahí le puse en M y debería ser N. Así sería, ¿no? Entonces hay M componentes, porque el conjunto de llegada es RM, ¿no? Y hay N componentes de cada elemento del conjunto de salida, porque el conjunto de salida es un conjunto de Rn. Pues cada uno de estos componentes debe tener límite cuando X se aproxima al valor A. Entonces, si X1, X2, puntos suspensivos, Xn, se aproxima a A, significa que A deberá ser componente 1, componente 2, componente enésima. ¿Sí? Entonces, X se aproxima a A sub 1, X1. X2 se aproxima a A sub 2, puntos suspensivos. Xn se aproximaría a A sub n, así respectivamente. ¿Ya? Cada uno de estos componentes son campos escalares de los que vimos hasta la clase anterior. Estos son campos escalares. El F1 es un campo escalar, el F2 también. Cada uno de ellos son campos escalares. Cada uno. Por eso entonces, para evaluar esos límites, ¿qué tengo que hacer? Si es que quiero demostrar que esos límites no existen, entonces tengo que usar límites iterados o trayectorias. Si quiero demostrar que existen, debo usar la definición, o puedo hacer transformación de coordenadas, o puedo también utilizar la extensión del teorema del sándwich para calcular los límites de una función, ¿sí? Para demostrar que existe.
Listo, dice proposición 1. Dados el campo vectorial F, ¿no? Y A un elemento del conjunto de salida, se tiene que el límite de este campo es igual a L. Sí, solo si para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 tal que para todo X elemento del conjunto de salida, se tiene que se cumpla que la norma de X menos A sea mayor que 0, pero menor que delta. Entonces, la norma de f de X menos L tiene que ser menor que epsilon. Como ven, la definición del límite como tal es idéntica, nada más que ahora, ¿no es cierto? Es la norma de X menos A, porque X es un vector de n componentes y A es un punto con n componentes, ¿sí? F de X es una función, un campo vectorial con n componentes y el límite también, entonces este límite va a ser igual, ¿no es cierto? Si este límite vale L1, este vale L2, si es que existen, ¿no? Y este sería Lm. Entonces, este L sería igual a un vector con componentes L1, L2, Lm. Entonces, f de X es un vector, este también. Entonces, por eso debo sacar la diferencia y de eso sacar la norma. Dice, observe la similitud del resultado de la definición del límite de un campo vectorial. El resultado anterior con el obtenido para los campos escalares. Similar. La única diferencia es el uso de la norma en lugar del valor absoluto en esta parte final. Porque en los campos escalares solo decía valor absoluto de f de x menos L, menor que epsilon. Ahora dice la norma, porque este es un vector de n componentes y este también. ¿Ya? También, igual que en los campos escalares, recordarán que había el teorema de unicidad del límite, es decir, que si un campo vectorial tiene límite, ese límite es único. No puede tener un mismo campo acercándose a un mismo punto A. No puede tener un límite 1, un límite 2, un límite 3, un mismo campo, ¿no? Tiene que ser único. Entonces, sí, acuérdense que decíamos que si por una trayectoria me sale un valor 0 y por otra trayectoria me sale un valor 1, entonces concluyo que el límite del campo escalar no existe, puesto que si tuviera límite el campo, debería ser único. Igualito acá. El límite del campo vectorial tiene que ser único, un único valor, o sea, un único vector, ¿sí? No puedo tener dos vectores que sean igual al límite de un campo vectorial, porque entonces estaría contradiciendo este teorema de unicidad del límite, ¿ya? Teorema 3. Si tenemos ahora ya no solo un campo vectorial, sino dos, F y G, ¿ya? Dos campos vectoriales. Un punto A, elemento del conjunto de salida, y una constante K, que es un número real, es un escalar. Suponiendo que exista el límite cuando X se aproxima del primer campo y exista también el límite cuando X se aproxima del segundo campo G de X, entonces yo puedo decir que el límite cuando X se aproxima a de F más G de X es igual al límite de la F cuando X se aproxima a más el límite de la G cuando X se aproxima a. O sea, puedo operar con los límites igual que con los campos escalares, los de una sola variable, con las trayectorias, ¿de acuerdo? También que si quiero sacar el límite cuando X se aproxima de una constante K multiplicado al campo vectorial, puedo sacar la constante fuera del límite. Entonces saco primero el límite, le multiplico por la constante K y ya tengo el valor del límite de K por F de X. ¿Qué más? La continuidad. Para que un campo sea continuo, sí, un campo en general, ¿qué debe cumplirse? Que el límite del campo cuando X se aproxima a A tiene que ser igual a F evaluado en el punto A. Cumpliéndose esta condición que se extiende de campos escalares de una sola variable, luego se generalizó para las trayectorias, también para los campos escalares. Entonces ahora también se generaliza para los campos vectoriales, ¿sí? Entonces igual. Si es que un campo escalar es continuo en un punto, o sea, cuando X se aproxima a un punto A, tiene que cumplirse esta condición. Ahora se dice que la función es continua, o sea, el campo vectorial es continuo en un D, si F es continuo en cada punto de D. ¿Qué es D? Aquí no debería decir D. Aquí hay un error.
que digamos que el D antes le poníamos al conjunto de salida en omega. O sea, decimos que el campo es continuo en todo su dominio si F es continuo en cada punto del dominio, de omega, ¿sí? Entonces, aquí es esta propiedad que está aquí remarcada es solo para un punto, ¿no? Cuando X se aproxima a un punto específico, que generalmente suele ser cuando tengo campos escalares que tienen denominador. El denominador tiene que ser distinto de 0 y entonces de ahí sale la restricción esta, ¿no? ¿Ya? Pero si yo quiero comprobar que el campo es continuo en todo su dominio, entonces dice que debo comprobar en cada punto de su dominio. Ya no es suficiente solo esto, sino en cada punto de su dominio. Ya. El campo vectorial F que va de omega en Rm es continuo en A, que pertenece a omega, sí, solo sí. Cada una de sus componentes es continua. Entonces aquí tenemos este ejemplo. Mire, vale de R2 en R3. Aquí N vale 2 y M vale 3. Campo vectorial. Entonces, los XY elementos de R2 se transforman en vectores de 3 componentes. Mire, X1, X menos Y sería la F1 de XY. Ahora es X menos Y. La componente 2 de XY, que depende de XY, sería igual a X cuadrado Y. Y la componente F3 del campo sería igual al coseno de XY. 3 componentes, cada una, estos 3, son campos escalares. Son campos escalares. Entonces, en el primer caso, fíjese, esta es una función lineal para X, lineal para Y. O polinómica también se suele llamar, ¿no? Y un polinomio es continuo. La resta de dos funciones, la suma o la operación de dos funciones, o sea que se sumen, se resten, se multipliquen, la suma de dos funciones que son continuas generan también una función continua. Entonces, X es polinómica de grado 1, es continua en todo su dominio. Y, polinómica de grado 1 respecto a Y, también es continua. La resta de estas dos funciones que son continuas me genera una función continua también. ¿Para cuál dominio? Para todo R2, porque estas son de R2 en R, ¿no? Estas FI, ¿qué puedo decir? Estas componentes van a ir desde R2 en R. Son campos escalares, donde los pares ordenados de XY se van a transformar en F sub I de XY. ¿Ya? La segunda componente, X cuadrado Y, es también continuo. X cuadrado es continuo. Es una polinómica de grado 2, continuo en todo su dominio. ¿Cuál dominio? Todo R2. Y también es una función continua. El producto de dos funciones continuas también genera una función continua. F, componente 3, el coseno de XY. La función coseno es continua en todo su dominio. El coseno del producto de X por Y, sea que X y Y sean positivos, negativos, o positivo y negativo, o incluso cero, para cada valor de los X elementos de los reales y Y elementos de los reales, yo voy a generar una imagen. Entonces, es una función continua. No hay ningún punto restringido para esta función. Entonces, los tres campos son continuos. Por lo tanto, el campo vectorial F mayúscula va a ser también continuo, porque cada uno de ellos es continuo en todo su dominio. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Vamos a ver acá en la pizarra, teníamos un ejemplo de límite. Aquí dice la definición de límite, ¿no? Aquí le voy a poner, aquí, le voy a definir acá abajo, ¿no? Y le voy a poner con letra mayúscula solo para poco seguir la definición que está aquí dada, ¿no? Entonces sería F definida de R2, ¿por qué? Porque la una componente es menos X, la otra componente es menos Y. No hay ninguna restricción. Entonces, por eso el dominio o el conjunto de salida sería R2
en R, 2 también, porque hay dos componentes, 1, 2, donde los pares ordenados X, Y se van a transformar en F mayúscula de X, Y igual a menos X, menos Y. Entonces yo puedo darme cuenta que la componente 1 de este campo es igual a menos X, ¿sí? Y la componente 2, perdón, y la componente 2 sería igual a menos Y, ¿sí? La componente 2 de este campo es igual a menos Y. Entonces dice que calcule evaluar el límite del campo vectorial cuando X y se aproxima a A sub 1 o A sub 2. Entonces, si el par ordenado X, Y se aproxima al punto A sub 1 o A sub 2, cualquiera, ¿no? Se supone que A sub 1 y A sub 2, aunque no diga ahí, se debe suponer que A sub 1 o A sub 2 son números reales. 0, medio, raíz de 3, el que sea, ¿no? Son números reales. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Y vamos a decir el límite cuando X, Y se aproxima a A sub 1 o A sub 2 del campo F, que tiene la forma, bueno, le voy a poner así, F de X, Y, sería igual al límite cuando X, Y se aproxima a A sub 1, A sub 2 de la primera componente, que sería menos X. Pero bueno, le voy a poner así en primera, de F1 de X, Y, coma, el límite cuando X, Y se aproxima, ya dejó de escribir bien, X, Y se aproxima a sub 1, A sub 2 de la segunda componente F2 de XY. ¿Ya? Y eso va a ser igual al límite cuando X, Y se aproxima a sub 1, A sub 2 de esta componente que era menos X, coma, el límite cuando X, Y se aproxima a sub 1, A sub 2 en este caso la segunda componente era menos Y. Como son polinómicas de grado 1 y con coeficiente menos 1, no hay ningún problema en el límite, ¿no? No van a tener problema en ningún valor, independiente de que A sub 1 valga 5, 10, 1000, 0, lo que sea, no va a haber problema. El límite va a ser simplemente A sub 1, con signo menos adelante, coma. Acá sería menos A sub 2. Porque son polinómicas de grado 1. No hay problema de la existencia del límite para cualquier valor X, Y, para cualquier A sub 1, A sub 2 de elemento de R2, ¿sí? Para cualquier, sin ninguna restricción. A sub 1, A sub 2, o para todo, ¿no? Para todo A sub 1, A sub 2 de elemento de los reales. Entonces, como este límite existe y vale menos A sub 1 y este existe y vale A sub 2, el límite del campo vectorial sería este. Dos componentes. Esto sería, como le puse en la definición más abajo estaba puesto que esto es igual a L, ¿no? Entonces, L sería esto. Componente 1 y componente 2 del límite. ¿Sí?
¿Preguntas en este ejemplo tal vez? Ya veamos, acá había otro ejemplo. Igual acá. Ahora el campo tiene esta forma. ¿Sí? Entonces, F1, pongámosle así. Nuestro campo F mayúscula le voy a poner, ¿no? Que va de R2 en R2. N igual a 2, M igual a 2. Donde los X, Y se van a transformar en F mayúscula de XY igual a X más Y, coma, primera componente, X menos Y, segunda componente. Entonces nos damos cuenta que la F1 de XY es X más Y. La F2, la segunda componente de este campo vectorial, en cambio es X menos Y. Las dos funciones no tienen ninguna restricción. La F1 y la F2, que le podría llamar FI, estaría definida en todo R2. No había ninguna restricción en R, son campos escalares, donde los XY se van a transformar en FI de XY. Sea que sea la F1 o sea la F2. Este es un campo escalar. Más bien dicho, son campos escalares sin restricciones en su dominio, que son continuos en todo R2, en todo el plano, y por lo tanto no habrá ningún inconveniente con los límites de este campo, ¿no? Entonces pongamos aquí. Las dos componentes del campo vectorial F son campos escalares sin restricciones en su dominio. ¿Cuándo hay restricciones? Alexis Vallejo. En este caso no habría restricciones. ¿Cuándo hay restricciones? ¿En qué casos? Cuando por ejemplo es una fracción, un ¿Ya? ¿En qué logaritmo otro caso? natural, un logaritmo natural. ¿Ya? Cuando hay Eh, raíces, eh, logaritmos, porque el logaritmo solo se define para valores positivos, ¿se acuerdan? Cuando hay denominador, el denominador distinto de cero. Cuando es una raíz, la cantidad subradical mayor o igual que cero. Esas son restricciones. Entonces dice, las dos componentes del campo vectorial F son campos escalares, sin restricciones de su dominio y además continuas para todo X, Y, pongamos así. Para todo par ordenado, voy a poner así. Para todo par ordenado X, Y que pertenece a R2, al plano, ¿no? ¿Ya? Entonces no hay ningún problema. Si es que hubieran esas restricciones, lo que tendría que hacer no es más que demostrar que uno de esos límites, que uno de los límites de esas componentes no existe, y al demostrar que una de esas componentes no tiene límite, podría concluir que el campo no tiene límite, ¿no?
Pero en este caso no hay problema. Entonces yo puedo decir que el límite cuando X, Y se aproxima a sub 1, a sub 2, cualquier valor, ¿no? De este campo f de x, y va a ser igual al límite cuando x, y se aproxima a sub 1, a sub 2 de la primera componente, que sería x más y, coma, el límite cuando x, y se aproxima a sub 1, a sub 2 de la segunda componente, que sería x menos y. Como son funciones polinómicas, ¿no? De grado 1, tanto para x como para y, entonces solo reemplazo. Entonces este límite sería igual a sub 1 más a sub 2, la primera componente, y la segunda componente sería la diferencia, a sub 1 menos a sub 2. Y ya tengo el límite de este campo vectorial. Existe, porque tiene valores finitos. Como ven, no hay indeterminaciones, no. Si hubiera, entonces tendría que aplicar alguna estrategia para levantar la indeterminación. Una de las principales es el factoreo. Otra podría también ser, ¿cómo se llama? Multiplicar y dividir por una misma condición, sumar y restar un mismo término en el numerador y denominador. El asunto es levantar la indeterminación, ¿ya? ¿Alguna pregunta en este ejemplo, por favor? Les pregunto yo. Brandon Paz. Brandon, Sí, diga. ¿qué son las componentes de un campo vectorial? Serían los X y Y. ¿Perdón? Serían las X y Y. Las componentes del campo vectorial. ¿Qué son? Campos escalares. Son campos escalares. Muy bien. ¿Sí? Estas XY son los elementos del conjunto de salida o del dominio del campo, mientras que las componentes del campo son, o sea, las imágenes, ¿no? La componente 1, la componente 2, son los vectores, estos son vectores. Para cada par ordenado XY, yo genero aquí. Entonces yo podría hacer así, ¿no? Una tablita, por decir algo. Como salíamos a hacer cuando teníamos funciones, podíamos nosotros hacer una tabla. Y así. Le voy a duplicar. Y podía entonces poner aquí. Así. Una horizontal. Sí. Entonces, yo ahora, antes solo ponía cuánto vale X, cuánto vale Y. Ahora tengo que poner cuánto vale X, cuánto vale y cuánto vale F de XY. Las imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si X vale 0 y Y vale 0, el F de XY sería 0,0. Un vector de dos componentes. En este caso es un punto.
el origen. Ahora todo menos lo que quiero. Sí. Si X vale 1 y Y vale 0, X vale 1 y Y vale 0. ¿Cuánto vale la imagen, Alejandra Santa María? Si X vale 1 y Y vale 0, ¿cuánto vale la imagen? Sería 1 y 1. 1 en X. 1 la primera componente, 1 la segunda componente. Ahora, si X vale 0 y Y vale 1. Mateo. Tendríamos que X sería igual a 1 y Y sería igual a sí, a Menos menos 1. 1. Ajá. Muy bien. Y así, ¿no? Entonces yo podría ir jugando aquí con valores 2, 1, por decir algo. Todos en X, o sea, me ubico, trazo el plano, me ubico en el punto 2, 1. Muevo los ejes coordenados a ese punto y trazo un vector de componentes. ¿Cuánto? Steven, ¿cuánto sería si X vale 2 y Y vale 1? ¿Cuánto valdría la imagen? Valdría 3 y Perdón, 1. 3 y 1. 3 y 1, muy bien. Y así, entonces, cada uno de estos vectores que están aquí son los que vimos ahí graficados, ¿no? Este sería un punto, este sería 1 en X, 1 en Y. ¿Pero en qué punto? En el punto 1, 0. Ahí trazo el vector 1, 1. En el punto 0, 1 trazo el vector 1, menos 1. En el punto 2, 1 trazo el vector 3, 1. Y ahí entonces tengo un conjunto de vectores que sería el conjunto de todas las imágenes del campo vectorial. ¿Ya? Listo. Entonces nos pasamos otra vez al resumen, a menos que haya alguna pregunta. Este de la continuidad. Creo que acá tenía uno para la continuidad. Déjeme ver. Y aquí está. Ya se me acaba el tiempo. Este no. Este era... Este era el caso de que decía, tenemos este campo que va de R2 en R3. Entonces tengo componente 1, componente 2, componente 3. ¿Sí? Entonces en este ya está bien definido, ¿le ven? Aquí vemos que N vale 2, M vale 3. Entonces el campo F, que depende de dos variables, X, Y, va a ser igual al conjunto de imágenes, ¿no? A la F1 de X, Y, coma, F2 de X, Y. Ahora tiene tres componentes, porque va de R2 en R3. Ahí no va la coma. Ya. Entonces, la F1, la primera componente de X, Y, es igual a X menos Y. Función polinómica de grado 1 para X y de grado 1 para Y. F2 de XY es igual a X al cuadrado Y. Función cuadrática para X, lineal o de primer grado para Y. Y la componente 3 sería la función coseno, ¿no? Que hace rato ya les vimos y dijimos, la primera es continua, la segunda es continua y la tercera también en todo su dominio. ¿Cuál es el dominio de cada una de ellas? Todo R2, ¿no? ¿Sí?
campos escalares los tres. Entonces, si me dijera el límite cuando X, Y se aproxima a, ¿qué pondremos? 0,0 pongamos ya. Generalmente es el punto de f de x, y va a ser igual, para ver si es continua, tiene que ser igual a f de 0,0. ¿Ya? Para esto, recuerden que para hacer esto, necesitamos verificar. Esto debería cumplirse, o sea, si esto se cumple, diremos que el campo vectorial es continuo, ¿no? Para que esto se cumpla, entonces esto sería lo que está por demostrar. Si es que logramos demostrar que esto se cumple, entonces podemos concluir que la función, que el campo vectorial es continuo. Entonces, ¿qué necesito? El límite cuando x, y, ahora no escribe, se aproxima a 0,0 de la f de x, y sería igual al límite cuando x, y se aproxima a 0,0 Ahí estoy escribiendo como escriben ustedes, bien fea. 0,0 de este primera que sería x menos y. Coma. El límite cuando x, y se aproxima a 0,0 de la segunda componente que sería x cuadrado y. X cuadrado y. Y el límite cuando x, y se aproxima a 0,0 del coseno de x, y. Entonces, el límite de esta sería 0. El límite de esta también sería 0. Y del coseno, el coseno de 0 es 1. Entonces, el límite es igual a 1. Esto es L. ¿Sí? Ahora, f de 0, 0. Y aquí estoy mal. Si x es igual a 0, y es igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale f de 0, 0? Reemplazo, ¿no es cierto? En las componentes directamente y me sale 0, 0, 1. Entonces, como el límite existe y vale esto, y el campo evaluado en 0, 0 es igual a esto, como son iguales, estos dos son iguales, entonces puedo decir que el campo es continuo. ¿Sí? En ese punto 0, 0. Y en cualquier otro que yo tomara, el 1, 0, el 1, 1, el 4, 4, el 4, 3, el menos 2, 1, en cualquiera. ¿Por qué? Porque cada una de las componentes es continua en todo su dominio, en todo R2. No hay ningún punto de restricción, porque son polinómicas y esta es trigonométrica. Y estas funciones no tienen restricción en su dominio. Entonces no va a haber ningún punto donde posiblemente el límite no exista, donde posiblemente la función no sea continua. Entonces,
Va a ser continuo en todo su dominio. ¿Ya? Con eso acabo, pero con las justísimas. Les pido que por favor comiencen a revisar esto nuevo. Voy a detener la grabación. Comiencen a revisar